Yo soy Lisander. Yo soy Nauris y somos cubanos viviendo en Chile. Y ahora que tenemos toda la calle de Pedro Montt vacía para nosotros, la calle es nuestra, literal. Aprovechamos para decirte que vamos a ver cómo se honran a los héroes de Chile. Chile es una nación muy afortunada por tener estos momentos, estos días, por celebrar estas instituciones. La calle está cerrada, por supuesto, por la ayuda de ¿quién? De los carabineros, siempre cuidando. Exactamente, están velando que el desfile se dé lo mejor posible. ¿Pero el desfile de quién? No, espérate. Nosotros no aparecimos aquí mágicamente. Vean esta cosita, vean este detalle. Échense esta talla. Mi amor, ¿por qué estás pidiendo un Uber? Porque no tenemos efectivo. Nos quedamos sin efectivo, entonces necesitamos efectivo para tomar la micro, que es nuestro transporte favorito, o un colectivo también. Así es la vida de las tarjetas y de la tecnología. Hay que tener cuidado que te quedas sin efectivo. ¿Ya picó Uberlandi? Todavía estoy buscándolo. Esperemos que sea pronto. Gracias. Gozarlo sabrosito. Esta es la avenida Argentina y está, como hoy es domingo, está llena la feria. Vean que todos esos toldos azules, eso se llena. Así que si vienes a Valparaíso en fin de semana, la avenida Argentina se pone así. Tuvimos que parar por acá porque ya esta parte de Pedro Montt, cerca del Congreso, está cerrada para el evento que vamos a ver hoy. El desfile por el Día del Bombero. Y estoy súper emocionada porque dicen que van a haber carros súper antiguos. Van a desfilar todas las compañías. Y está súper despejadito todo esto. Pero bueno, igual tenemos folclore por allá atrás. Seguimos, Sí, vamos a ver. Estoy medio nerviosa mirando por allá. En verde vamos. Mira, ahí están con los cascos originales, pero de antes, los primeros cascos de los primeros uniformes. Sí. Ese es el de gala, ¿no? Me imagino. Me imagino. Y no han compensado. A lo mejor a él mismo le podemos decir que nos tire la foto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo creo que es el muchacho que está allí, pero como yo soy mala para las caras, ahora no sé. Nos vamos a arriesgar a conocer a alguien que dicen que es famoso. No estamos 100% seguros de que sea la persona correcta. ¿Pasaremos o no la vergüenza? Vamos. Vamos a ver. Camila, tú adelante, vamos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, Oh, claro. Gracias. Pero es un gustazo. Y después se me puede dar una foto también. Estoy súper contenta. Pero vamos a ver si nos pasamos la vergüenza y es él. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Felicidades. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Tú eres Lucas Vidal, ¿no? Hola, ¿cómo estás? A ver si nos podemos tomar una foto. Hola, ¿cómo estás? Eso. ¿Y ahora una grupal? Ah, sí, por favor. Eso, claro. Gracias. Una grupal ahí, por favor. Ay, sí, las niñas también. No. Porfa, aquí al frente. Voy. Ah. Buenas, gracias. Gracias. No sé si tú sabes, pero nació aquí en Valparaíso. Sí, acá. Cuando estoy... Oye, mira, yo me pongo a investigar y hay tantas cosas que nacieron acá en Valparaíso. Tiene alta historia. La primera compañía de migrantes. Claro. ¿Verdad? Sí. Italianos, alemanes, ingleses. Es algo súper curioso de las bombas que es como por país. No, Chile tiene una historia de migración muy bonita. Sí, los migrantes Sí, por acá, cómo no. esa es la verdad. Yo me gusta de una parte del himno que dice o el asilo contra la opresión. Y digo, bueno, para nosotros ha sido esa parte la del himno, el asilo contra la opresión. ¿Y qué parte de la...? Es súper bonito. Bueno, pues mi amor, comprobado, era el muchacho. Era el muchacho, ¿eh? No pasamos vergüenza y súper amables todos, de verdad. Sí. Se pasaron. Estamos justo en el medio, es donde van a formar todas las compañías. Ahí en el Congreso ya están saliendo, me imagino que sean las máximas autoridades de todas las compañías de bomberos. Vean los colores, cada compañía de bomberos tiene su propio color. Literalmente un desfile de héroes. Ahora mismo estamos viendo ahí. El rojo vino. Mira, mi tercera compañía, le tengo demasiado cariño a la tercera compañía. Es que todas son especiales, pero ustedes saben que hicimos video con la tercera compañía. Pues sí,
Vamos a participar en el desfile de los bomberos, hoy en su 174 aniversario. ¿Sabían eso? ¡Wow! La primera compañía de bomberos en Chile se fundó en Valparaíso y esa a su vez fue la segunda compañía de bomberos creada en Sudamérica o en Latinoamérica. En Latinoamérica. Vamos a buscar el dato, me lo comentan ahí. ¡Wow! Estamos hablando de historia y lo más épico de todo es que siempre desde sus inicios ha sido voluntario. Estamos viendo personas que son voluntarios. Arriesgan su vida voluntariamente, o sea, saben que pueden perder su vida y ahí están en el peligro por nosotros. Y hemos visto la brigada juvenil y uno de ellos se nos acercó y nos hizo prácticamente todo el croquis del desfile para que estuviéramos bien informados y hemos estado tirándonos fotos con otros. Incluso prácticamente casi todos los bomberos te saben decir la fecha en la que fueron creados, las curiosidades de sus propias compañías, o sea, son muy históricos. Eso demuestra el compromiso que tienen con lo que hacen, que lo hacen de corazón, porque cuando tú no solamente haces tu trabajo, y digámosles trabajo por decirle de algún modo, porque es que no cobran por eso, pero además sabes la historia y te gusta contársela a las demás personas como nosotros que somos extranjeros, pues demuestra el compromiso y el amor que tienen por lo que hacen. Y otra cosa curiosa, por eso es que tienen tantos colores los bomberos, sí, siguen saliendo. No, si yo grabo, y cada vez salen más y yo grabo de nuevo, imágenes de apoyo, graba. Vamos a correr porque estamos en el medio. Sí, nosotros... Pero fíjense la variedad de colores, esto es azul y este en rojo, porque cada compañía tiene sus propios colores. Acá vean verde detrás, y es que cada compañía también está asociada a algún país, porque fueron en sus inicios muchas creadas por migrantes de esos países que vivían acá, y otras compañías más actuales fueron creadas por chilenos, pero tienen convenio con otros países para poder ayudar con el voluntariado. Ustedes saben que se gasta dinero y se necesita recursos, y por eso es que tenemos aquí a la compañía de España, la Bomba Grecia, Francia, hay de todos los países. De los países aquí representados. Estamos caminando entre medio y ellos se están organizando para empezar la caminata. Sí, vamos a marchar al lado de ellos. Yo espero que sí, que se pueda. Sí, yo pienso que sí. No te puedes arrimar mucho, no voy a hacer que te hagan así por el pie. No, con respeto, siempre con respeto. Vamos a ver si alcanzamos la tercera compañía. A ver si la vemos. Mira qué divertido estos cascos, ¿eh? Y aquí está. Mira, sí, ya están allá. Esta es la compañía Francia. Y vean que cada compañía tiene como su estilo de uniforme. Vean el gorro que usan acá de la compañía. Qué bonito, sí, un gorro súper diferente. Me gustó. Curioso. Pero Mira nada, acá, mi amor. pero nada le gana estos cascos clásicos. Ay, esta es la conseña, ¿no? Debería ser. Hola, ¿cómo estás? Yo los estaba buscando, digo yo, ya no los encuentro por tu vida. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está ahí? ¿cómo Hola, ¿qué tal? estás? ¿Cómo están? Bien, felicidades. Muchas gracias. Acá. ¿La YouTube? Oye, qué bueno. Uy, qué bien, qué cosa. Oh. ¿Cómo te estás? ¿Cómo estás? ¿Me disculpas un momentico? Es que yo creo... Ah, ya, y lo veía con un poquito para el costado, digo, no sé que se te caiga. No, pero ya está bien. A mi general. ¿Cómo está? Nos dijeron que allá adentro hicieron unas premiaciones. La premiación era con invitaciones. Ya. Por años de servicio. Felicidades. Ya, esto- Mira, Años de servicio. ese es el premio por años de servicio. Exacto, este por 10 años de servicio. Oye, felicidades, José. Qué orgullo. Muchas gracias. Oye, Pero qué orgullo decir que los conocemos. Estoy súper contenta. yo me imaginaba, yo dije, a lo mejor anda por aquí la Nauri. Sí, bueno, ahora nosotros va a partir el desfile de todas las compañías, el uniforme que ocupan que antiguamente se ocupaban los incendios. Vamos a partir con el desfile, van a pasar todos los carros del Cuerpo Bombero. Yo los veo así de verde y me parece que son los carabineros. Pero ¿Tiene no, co- pero no. ¿De quiénes son? Los bomberos. Vean, aquí ya está formadita la banda. Esta banda es del Cuerpo de Bomberos. No es una banda por compañía ni es una banda prestada. Como ven, primero va la banda, después van los altos mandos y luego comienza el orden de las 16 compañías de bomberos que están creadas acá en Valparaíso. Comenzando con la 1, la 2
Y la 10ª compañía, que tiene una historia muy curiosa por la que está ubicada antes que la tercera. Y después así sucesivamente viene la tercera, la 4ª compañía de bomberos. Y cada una con su estandarte y con su uniforme clásico. Y por supuesto acompañados con la familia. Aquí vemos la compañía de la bomba alemana, que es la número 2. Aquí tiene su brigada juvenil y vean que hay hasta una chica, representación femenina. Sí, representación femenina. Y aquí viene la... Eduard Cousiño, sí, fundada por chilenos. Sí, la no, primera por chilenos. No sé si es la única, pero sí la primera. Creo que es la única. Con su estandarte también y por supuesto con sus colores. Cuando uno los conoce mejor, de verdad que la vida te cambia. Porque antes cuando yo sentía una sirena de carro de bomberos, yo pensaba en las personas que se les está incendiando la casa, que estén bien. Pero ahora también pienso en ellos, como que todos los que salgan, que también puedan regresar sanos y salvos a sus casas. Todos los bomberos que salieron a cumplir con su deber, con su amor, que regresen bien a su casa. Uy, aquí está. Y aquí va la 3ª compañía. Eso. Buena. Ahí viene la 4ª compañía. Y miren lo curioso, pese a que es un evento oficial, también es muy familiar. Acompañado con el pequeño bombero. Muy lindo. Ahí va el Ay, qué hermoso. Ahí va el relevo. Acá va la 5ª compañía con sus familiares ya. Va la 6ª compañía con el estandarte similar a los colores de Italia. La bomba España, la 7ª compañía. Vamos, adelante, mis valientes. Vean a los familiares acá como van acompañando el desfile. Buena. 8ª compañía. A la compañía Francia. Alta. Parece. Sí, la bomba Francia. Que en los cascos todos tienen el número de compañía. Sí. Lo aprendimos ahora. Vean aquí, por ejemplo, la compañía... Mira, una mujer Grecia, bombera. pues, 2 mujeres. Está la compañía 9. Y acá viene la 10ª compañía. Mira, la formaron hoy por orden. ¿Sí? O sea, la 10ª compañía formó como 10ª compañía. Este año formaron en el orden numérico. Miren aquí la brigada juvenil, qué bonito, el relevo. La compañía 11, que es la compañía británica, la bomba británica. Y hay Nauri buscando las mejores tomas. Sí, quiero hacer una toma así, pero justo pararon y entonces ahora soy la rara que está agachada. Ya arrancó, mi amor. Ahí ya van a empezar a caminar, mi amor. Eso. A las mejores tomas ahí. Ya como rompen fila, man. Eso. Y ahí viene. Esta es la compañía número 12. Mira qué bonito el color de la 13, el rojo. Uy, sí, qué lindo. Hola, hermosa. Hermosa. Mira, la compañía 13. Vean ahí la brigada juvenil, todos. La mayoría de las compañías tienen su brigada juvenil. Miren aquí la compañía 16, con representación femenina también. Con unos colores épicos. Uy, me encanta ese azul. Qué hermoso color azul. Sí. Uy, mira qué bonito. Compañía 15. Qué bonito marchan estos, mira. Sí. Parecen marineros. A ver la 15 y la 16. Y acá con la compañía 16 les puedo decir que casi no se escucha la banda. Vamos a correr y vamos a ponernos allá para que se vean ellos de fondo, porque aquí no le tenemos nada. Vamos a coger de aquel lado. Vamos. Ahora hay que caminar hasta Plaza Victoria. Vamos a aprovechar que están ahí paraditos. Miren, algo que me ha llamado mucho la atención y es... Vamos a adelantar aquí. Miren, entre las micros, algo que me ha llamado la atención y es que la mayoría de las compañías tienen una brigada juvenil considerable en número. Mi amor, vamos a caminar, ¿no? Ven. Me gusta mucho que he visto varias mujeres bomberas, que haya esa representación femenina, porque cuando estuvimos en la tercera compañía nos dicen que para las compañías tener mujeres pues lleva sus condiciones, digamos, de los baños, todas esas cosas. Entonces qué bonito que hayamos visto varias mujeres.
Aquí tienen cómo grabamos todas las compañías frente al Congreso. Llegamos a Plaza Victoria Corriendo. para poder grabar cuando doblan por aquí. Miren, ya van a doblar ahí. Ya. Ah. Qué curioso ver cómo al lado del desfile están las micros y organizado. No es que nadie anda chocando ni nada de eso. Me encanta ese rojo. El rojo y el azul me encantaron. Y cada compañía tiene varias especialidades. O sea, no todas se dedican a lo mismo. Algunas que se dedican al rescate y otros entonces se dedican solamente a apagar el fuego. Y otros se dedican a rescate, a apagar fuego y otras cosas más. Y no sé cuántas subespecialidades dentro de la carrera bomberil. Ahí van a abrir. Se fue. ¿Vieron que adelantamos? Ahora es que está cruzando por aquí, por Plaza Victoria, la segunda compañía. Y miren, todo este lateral lleno de familiares, lleno de familiares. Independientemente de que no se cierre la calle completa, porque las cosas siguen funcionando. Las micros siguen haciendo su recorrido. Y yo me lancé ahí para grabar algo así, para una historia para Instagram. Y me metí por el lado de las micros. Cuando me di cuenta me dio miedo. Yo diciendo que todo estaba organizado y la desorganizada soy yo. Tengo los pies cansados. Sí, no, es que echamos tremenda corrida. Horrible. Miren el tránsito ahí. Si esas personas tienen que esperar que todo el desfile pase, pues yo creo que sí tienen que esperar, porque no veo a nadie de tránsito, de los carabineros de tránsito como ese, parado ahí para detener la fila, para detener el desfile para que pasen los autos. Yo creo que van a tener que esperar hasta que pase el desfile completo. Y es un buen rato. Sí. Ahora vamos de camino a la avenida Brasil. Hemos dado tremenda vuelta. Sí. Pero qué bien se siente. En estos días Valpito se siente más lindo que nunca. Y con este sol, es que el día nos acompañó. Ayer estuvo súper nublado. Sí. Y hoy el día está soleado, que yo ando sudando aquí. La verdad, estoy sudando. Yo también. Además de la carrerita que echamos. Oye, este desfile es más largo que el de los carabineros. Sí, el de los carabineros, así como que fue una vuelta, pero este ha sido más largo. Ahora vamos a doblar por la avenida Brasil hasta el Monumento de los Bomberos. Casi chocó con el poste. Vean ahí la compañía 2, la compañía 3, la compañía 4. Esto aquí está demasiado lindo. Esta es la avenida Brasil y esta parte aquí siempre me ha encantado con las palmeras, como que está demasiado épico. Por un lado está el desfile y por el otro entonces están los carros bomberos. Mejor imposible. Oye, estaba mirando yo que este camión de la 10ª compañía de bomberos de Valparaíso es gigante. Eso es una casa. Wow. Completamente. Este camión de acá, de la de Grecia, la 9ª compañía, Zapadores Freire. Es tan grande, estos camiones tan grandes. Así con caída. Así. Miren a Nauri con tanto espacio que hay y ella haciendo equilibrio por arriba del contén. Me encantan los desfiles. Allá es donde está la estatua. Mártires del Cuerpo de Bomberos. Y aquí están todos los mártires. Homenaje de la Municipalidad de Valparaíso al Cuerpo de Bomberos. Junio 1870. La estatua es de hierro, fue mandada a hacer a Francia y en sus brazos lleva el estandarte de la primera compañía de bomberos de Valparaíso y de Chile.
justo aquí delante del monumento se coloca la banda en una acera y en el medio pasando cada compañía y lo van presentando por un altavoz el nombre de cada compañía y vean cómo pasan saludando. Ahí vemos por ejemplo a la tercera compañía. Y siguen caminando por ahí para allá. ¡Qué desfile más largo! Ese fue el color de uniforme que más me gustó. El azul es así fuerte, me encantó. En ese carro de la tercera compañía estuve arriba yo haciendo un video. Uy, qué lindo esto. Y vean cómo los carros también conservan los colores de las compañías. Y allí, cuando pasan cada camión, van dando también datos históricos de cada compañía y a cuál pertenece. Y además suenan las sirenas para darle un poco de color al desfile. Ah, épico, épico. Ah, qué lindo. Mi público chiquitín me llena el corazón. Pues aprovechando el saludo de este pequeño suscriptor, ¿qué te ha parecido el desfile de amor? Mira, los desfiles en Chile, este y los otros desfiles a los que he ido, a mí me emocionan demasiado porque me recuerdan lo que nunca tuve en Cuba, el admirar así a las organizaciones, digamos como los bomberos, como los carabineros. Entonces, el andar con tanta libertad al lado de ellos desfilando, eso me recuerda que hoy tenemos libertad, tenemos derechos y que los admiro muchísimo. Un abrazo para los bomberos, son nuestros héroes. Ha sido toda una experiencia, ya les digo, no solo es un evento oficial, también viene la familia, también es un evento muy familiar. Y nada, caballero, Chile es una nación muy afortunada por tener estos momentos, estos días, por celebrar estas instituciones, porque recuerden, son voluntarios. Exactamente. Eso tiene un valor que no los obliga a los chilenos a venir hasta acá, que sea voluntario de corazón. Y ya por aquí termina el desfile, ya desfilaron todos los autos de las compañías y nada, bomberos de Chile, felicidades por su día y que la pasen genial hoy junto con su familia, junto con sus colegas y sé por los que hemos conversado con ellos que también es un día en el que recuerdan toda su historia. Y a los que ya no están también, a los que han dado su vida, a los mártires bomberos. Nos hemos dado cuenta que el bombero es muy orgulloso de su historia, de lo que significa ser bombero. Así que nada, si quieres más videos como este, ya sabes qué hacer, suscríbete, que nos falta muchísimo Chile por conocer. ¡chao!